Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho. La justicia va finalmente a triunfar sobre la persecución, sobre la terrible persecución que sufrimos por parte del gobierno de Macri, por parte de Clarín y La Nación, que van quedando sensiblemente planteadas cada día. Decir que salimos de pie por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás, como me hicieron entrar detenidos sin haber sido siquiera indagados. Esto de utilizar la justicia penal para el encierro del opositor, para callar una idea, para sacar un diputado experto en energía, para acallar una voz que podía oponerse al desguace del Estado. Bueno, esto hemos dado un salto de inmoralidad. Alto por allá. Enseguida nos topamos con algo sorprendente. Un arbolito. No vende dólares como en la City. Ofrece cocaína, paco y marihuana. Alto, bajo, porro. Alto, bajo, porro. Alto por allá. Gracias. El gordo, sí. Enseguida aparecen otros 2 satélites. Pasamos. Por fin llegamos al punto de venta. ¡Alto! No son muy disimulados, por cierto. Antes de vendernos, uno nos apunta con un celular. Seguro nos sacó una foto. Alto, no es, ¿te va? Paco y base. Paco, ¿me das una? Sí, ¿cuántas? Paco y base tengo. Ya pagamos. Ahora vean esto. El vendedor no nos va a dar los clásicos envoltorios. Saca una trincheta y nos despacha el paco desde la tiza a la mano. De este modo, si lo detienen, dirá que él no vende, que es paco para consumo personal. Al irnos, nos topamos cara a cara con un custodio. Wall Street se desploma en medio de la preocupación por la expansión del coronavirus. El Nikkei se ha dejado un 3,67% al cierre del parque Tokiota. También cierran con caídas la bolsa de Hong Kong y todos los indicadores del sudeste asiático. La propagación del virus fuera de China, sobre todo en Corea del Sur, Irán e Italia, castigó este lunes a las bolsas de todo el mundo. La bolsa española acumula una caída de en torno al 3%. Los principales mercados europeos también suman fuertes bajadas ante la previsible caída de la actividad económica a nivel mundial. El turismo y los negocios ya empiezan a sentir los estragos del virus. Aerolíneas como British Airways, Lion Air, Lufthansa, Iberia, American Airlines, United Airlines y Seoul Air han suspendido todos sus vuelos a China. ¿Notas aumentos de precios en los alimentos? Sí, en todo. La verdad es que en los últimos meses siguen aumentando las cosas cuando parecía que con el nuevo gobierno decían que la inflación iba a bajar. Nosotros hemos ayudado a toda la producción a empezar a recuperarse. Lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas. Lo hicimos frenando el aumento de combustibles. Lo hicimos abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo. O sea, un día voy a comprar un zapallo y el otro día aumentó una barbaridad, pero así es con todo. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Casi todos los viernes yo voy a comprar y tengo cierta cantidad de plata y tengo que llevar el doble al otro viernes. Yo como jubilado me metieron la mano en el bolsillo, me mataron y me dijeron que era por una actitud solidaria que debía tener en cuenta a los que menos tenían. A mí nadie se preocupó por venir a sostener esa solidaridad para conmigo en una góndola. Me dejaron librado a la buena de Dios. Impresionante el tractorazo hacia la ciudad de Córdoba. Más de 5 kilómetros de caravana entre tractores y camionetas. Es la principal de las batallas internas que tiene que librar el gobierno de Alberto Fernández, porque
Efectivamente, hacia afuera tiene que librar la batalla de la deuda con el Fondo Monetario, con los bonistas. También en términos sanitarios estamos todos conmovidos y vamos a hablar esta noche en GPS de lo que está pasando con la explosión del coronavirus de un día para el otro. 6 casos nuevos y ahora estamos todavía en el primer círculo. ¿Qué va a pasar cuando venga el segundo círculo de contagiados? No los que trajeron el virus de afuera, sino los que empezaron a contagiar aquí, los contagios locales. Pero todo esto ha tapado un poco esta otra batalla. La principal de las batallas interiores que está jugando el gobierno, que a su vez tiene 2 frentes. Es la batalla de los alimentos, muchachos. Si no fuera por los aumentos de los alimentos, seguramente el índice de precios al consumidor de febrero estaría por debajo, bastante por debajo del 2%, pero ya ven venir que los alimentos otra vez van a hacer subir el índice de precios al consumidor. 2 veces insistió esta semana el presidente en decir, bueno, córtenla con los aumentos de los alimentos. Lo dijo en el Congreso y después se los dijo en la cara directamente a los principales empresarios y formadores de precios. ¿Qué le dijo? Le dijo, no es posible que los precios sigan subiendo, no tiene lógica y voy a ser inflexible. En ese momento hubo ahí una comidilla en una de las mesas donde uno de los dirigentes de Arcor, la principal empresa de alimentos y de exportadora de alimentos de la Argentina, lo miró al gerente de Relaciones Institucionales de Ledesma, que se llama Eduardo Núguez. Este diálogo fue contado por el diario La Nación, ¿no? Y le dijo, es para vos. Y también el ministro de la Producción, Matías Culfas, lo miró al de Ledesma y le dijo, es para vos. ¿Por qué? Y este caso, el caso de Ledesma y del azúcar es bien interesante. ¿Por qué el azúcar no está en precios cuidados? Porque justamente las grandes fabricantes de azúcar no quisieron. Y uno dice, bueno, ¿por qué no quisieron entrar en precios cuidados? Porque quieren seguir aumentando los precios. ¿Por qué quieren seguir aumentando los precios si en el año 2019 aumentaron un 100%? El azúcar aumentó un 100%, que se produce en dólares, no se entiende por qué, pero contra todos los promedios y todos los índices que ustedes quieran pensar, el azúcar aumentó casi un 100% en la Argentina. Entonces cuando le dijeron, bueno, ya está, muchachos, ya hicieron el colchón el año pasado, dejen de aumentar, le dijeron, no, un momentito, todavía nos falta un 20%. Y entonces por eso es que el azúcar no está en precios cuidados. Y como ese, debe haber montones de ejemplos que son los que disparan el índice de los alimentos. ¿Esto es casualidad? No, esto es una pelea política, o en todo caso es una pelea de poder, una pelea donde al gobierno de Alberto Fernández, que si se quiere ha intentado arrancar con buenos modales, con modales casi alfonsinistas, le diría, llamando al diálogo, pero después vamos a ver cómo le fue en el diálogo con el campo. Dialogó, y el paro en el campo empieza el lunes igual. Dialogaron, y dijeron, sí, muy bien, fragmentemos las retenciones y el paro viene igual. Pero después ese es el otro round. Yo le decía que hay 2 frentes. Uno es el de los formadores de precios, donde están las empresas alimenticias concentradas y los supermercados concentrados, que son los que se pasan la pelota y dicen, no, fue él, pero los aumentos siguen igual y los aumentos de alimentos siguen igual y siguen disparando el índice de precios al consumidor. Y del otro lado está el otro round, que es el round con las entidades, con las patronales agropecuarias, no es el campo. El campo es la tierra, son las plantitas, esto, digamos, si hay que decirlo con precisión, son las patronales agropecuarias y más precisamente son menos de 15.000 productores los que no quieren pagar un 3% más de incremento en los impuestos. Esto hay que precisarlo muy bien. Pero volvamos a la cuestión de los alimentos. Después lo vamos a desarrollar aquí con más ejemplos, pero esta batalla de los alimentos nosotros la venimos remarcando desde que empezó el año. Acuérdense que les dijimos, ojo, porque cuando volvió el IVA a los alimentos, uno diría, bueno, solamente van a aumentar lo que corresponde de IVA. No, aumentaron mucho más, aumentaron el IVA y le agregaron incrementos. Nos lo contaban en su momento aquí los representantes de la Cámara de Almaceneros, nos lo contó Héctor Polino, que él mismo en la medición que viene haciendo desde años decía, no hay justificación, volvieron a aumentar los alimentos. Y después eso se reflejó en el índice de precios al consumidor. ¿Cómo es posible? Está quieto el dólar, está quieta la nafta, está quieto el gas, está quieta la luz y siguen aumentando los alimentos. No hay ningún motivo más que una pulseada. ¿De qué se trata esa pulseada? ¿Quién forma los precios en la Argentina? ¿Cómo se forman los precios en la Argentina? Efectivamente, ahora, bueno, algún día ya salió la ley de góndola, la reglamentarán,
pero la manera en que pagamos los precios nosotros cuando vamos a los supermercados, cuando uno lo empieza a desagregar, y esto en su momento también lo denunció Sergio Massa, cuando todavía no integraba el Frente de Todos, en la campaña de Massa de 2017, Massa fue muy insistente sobre que había que analizar los márgenes de rentabilidad de las empresas de supermercado, que son inmensos. No hay ninguna relación entre lo que pagan al tipo que produce los alimentos, el tiempo que le pagan en un país inflacionario como este, que le pagan a 120 días, y después la manera en que le cobran al consumidor y la plata que te arrancan del bolsillo, porque es así. No hay ninguna razón por la cual en la Argentina, que produce alimentos, que se especializa en la producción de alimentos, las cosas cuesten como cuestan. Esto tiene que ver con la concentración económica y con que durante años estos tipos, cada vez que le muestran los dientes a un gobierno, los gobiernos retroceden y terminan dejando que la cosa siga igual. Y esto le pasó a Alberto Fernández. Dijo, voy a ser implacable, les vino diciendo, no puede ser que aumenten los precios siguen aumentando. Por eso digo que se ha desatado la batalla de los alimentos. Y esa batalla de los alimentos que tiene un round, si se quiere, en el tramo final con los supermercados, otro round más adelante con los productores de alimentos, mercados muy concentrados. Tengan en cuenta que en la Argentina los fabricantes de champúes son 2, los fabricantes de cerveza son pocos. Gracias a Dios existe la cerveza artesanal como para que no te sigan subiendo los precios. Los fabricantes de buena parte de los alimentos, los fabricantes de fideos. Cuando uno va a las góndolas del supermercado encuentra que hay solamente 2 fabricantes de fideos y que hay otro fabricante que tiene una empresa grande, no es una pyme, es una empresa grande que quiere entrar a competir en la grande superficie y no lo dejan. Directamente lo apartan y le dicen no. Pero esos mismos son los tipos que declaman en la competencia, que declaman que un capitalismo serio necesita competencia. Sí, les encanta la competencia en el capitalismo afuera. Cuando tienen que laburar acá, ahí no hay competencia, ahí no les gusta la competencia porque lo que les encanta es tener mercado concentrado, que uno pone un precio, el otro pone un precio parecido y así siguen para adelante. Y después lo que pasa con el campo. Es un motivo como para salir a un paro, mostrarle ya los dientes a un gobierno que tiene menos de 3 meses por un 3% de aumento en un impuesto que ya estaba anunciado y que va a afectar solamente, esperen porque tengo por acá el número, a 14.482 grandes productores solo de soja. No, es un paro que tiene que ver con otras cosas, a futuro, con mostrarle los dientes a un gobierno que ellos intuyen más débil que el de Cristina, que por cierto lo es, tiene otro poder parlamentario, tiene otras condiciones, entonces de entrada le muestran los dientes. Aprendieron tal vez la lección de Bolivia. En Bolivia lo que me tocó a mí ver cuando fui a ver cómo lo derrocaron a Evo Morales es que hubo los sectores agrarios productivos de Bolivia, desde hace años venían resistiendo a Evo Morales, se lo bancaban porque ganaban las elecciones las mayorías populares, hasta que un día dijeron, bueno, basta. Ahora se sabe que el fraude de Evo no fue tal y entonces ahora están discutiendo, pero bueno, ya a Evo lo sacaron del camino y a otra cosa. Esto es lo que hay que pensar. Al fin y al cabo, también hay que ver el mapa electoral para ver la correlación de fuerzas entre el gobierno de Alberto Fernández y la zona núcleo, que en definitiva es esto. En esas provincias ganó Cambiemos. ¿Sí? En Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, en San Luis, en todo ese sector productivo, que es lo que se llama el sector rural de la zona núcleo, ahí ganó Cambiemos. Y entonces ahí, con muy pocos argumentos, el PRO, la coalición cívica, están los dirigentes que lo ponen en su Twitter, digo, no, esto no es ningún secreto, son los que están promoviendo el paro por las dudas, para que no sea cosa que ahora les hacen como argumento terrorista. Es decir, bueno, ahora le aplican un 3% a los grandes, pero después pueden venir por los chicos y entonces vamos a perder margen de rentabilidad. A ver, en el contexto en el cual está la Argentina, un país que está a punto de irse al carajo, los jubilados perdieron la movilidad jubilatoria y van a cobrar menos de lo que hubieran cobrado si se hubiera mantenido la indexación de las jubilaciones. Los maestros aceptaron que las cláusulas gatillo van a ir bajándose de a poco y en la práctica también lo están aceptando los sindicatos, que no va a haber cláusula gatillo. Los trabajadores perdieron en estos años casi 20 puntos de su poder adquisitivo, pero resulta que 14.482 productores no quieren pagar un 3% más de impuestos. A ver, hay una diferencia entre perder plata del bolsillo y perder plata de ganarla.
Digo, esto, a ver si nos entendemos. No es que estamos hablando de gente que va a pasar indigencia si paga un 3% más de impuestos sobre la cantidad que pagan, porque son grandes productores. Por eso les digo que esto es un paro para mostrar el poder, para mostrar a ver quién la tiene más larga. Digamos, es así. El gobierno, ¿qué fue lo que pensó? Que dialogando con la mesa de enlace, que se juntaron con la mesa de enlace, fueron los dirigentes de la mesa de enlace los que propusieron que las retenciones fueran segmentadas para que las bases, comillas, rurales no se enojaran. Bueno, las bases, en verdad, resultó que tienen más afinidad con el PRO que los propios dirigentes, que son los que tienen que negociar. En cualquier caso, los dirigentes dialogaron, se fueron, le dijeron que estaba todo bien el gobierno y después tuvieron que terminar adhiriendo al paro que va a empezar el lunes. ¿De qué se va a tratar este paro? De alimentos. Por eso les digo que esta es la batalla de los alimentos. No van a mandar carne, no van a mandar grano, no van a mandar productos ni a los puertos ni a los mercados durante 4 días. Esta es la manera de hacerlo sentir. Va a haber, por supuesto, tractorazos en las rutas. Ahí están ustedes viendo los videos de los tractorazos parciales que hubo. Seguramente va a haber algún bloqueo, seguramente va a haber alguna escaramuza. Pero todo esto es solamente porque 14.482 grandes productores no quieren pagar un 3% más de impuestos. No lo perdamos de vista. Preparémonos para el primer round de la batalla de los alimentos, la semana que viene. Bienvenidos, esto es GPS. Bueno, por supuesto vamos a cubrir la información urgente y tiene que ver con los casos de coronavirus que se conocieron hoy. Carlos Estrión está en el sanatorio Otamendi. Carlos, ¿qué caso hay ahí? Acá tenemos, Rolando, el caso de un joven de 23 años que, al igual, hay una concordancia con todos estos casos, que son importados. Este joven había estado en la zona de Lombardía, en el norte de Italia, y ya llegó a nuestro país con algunos síntomas de fiebre sobre todo. Bueno, fue trasladado hasta aquí, hasta el sanatorio Otamendi, donde ahora se encuentra internado. Hubo un comunicado en el día de hoy diciendo que se tomaron todas las medidas del caso, está en completo aislamiento, que se repone favorablemente. Este caso es uno de los casos que dio a conocer el Ministerio de Salud. O sea, las clínicas van dando y van confirmando que ellos tienen algunos de los internados que ya dio a conocer públicamente el Ministerio de Salud. En todos los casos fue igual, Rolando. Cada vez que el Ministerio confirmaba algún caso de coronavirus, después las instituciones médicas que tienen a estos pacientes salen a dar algún tipo de parte, o en realidad es información para tratar de tranquilizar a la gente. Estamos hablando de este lugar, también es una maternidad, viene mucha gente también a hacerse atender, entonces lo que hacen básicamente es dar la información de tener por lo menos aquí un solo caso y que lo están tratando como corresponde y que la evolución en todos los casos es positiva. Hay que tener precaución con un solo caso, que es una mujer mayor de 70 años, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después son otros 3 hombres más entre 45 y 67 años. Hay una mujer también infectada en la zona de San Martín y otro caso más en la provincia de Córdoba. Pero la verdad es que la mayoría de los casos están evolucionando de manera favorable, pero atención, Rolando, porque hay, en estos últimos días más de 60 muestras se mandaron al Instituto Malbrán. Claro. Con lo cual hay que pensar que pueden confirmarse nuevos casos. Carlos, ¿trasciende ahí, por ejemplo, cuándo llegó al país esa persona? Porque esto es lo que todavía no estamos sabiendo. Sabemos sí del primer caso, del caso 0, que llegó el 1 de marzo y que el día 3 de marzo lo internaron. Pero sabemos cuándo llegaron, ya sabemos que todos vinieron de Italia. ¿En qué momento llegaron? Porque eso es importante, porque abre una ventana. La ventana en cuánto tiempo estuvieron en Argentina y cuánto tiempo pueden haber hecho circular ellos también el coronavirus para que ese coronavirus produzca casos locales. Mirá, Rolando, este joven llegó ahora, hace muy pocos días, hará 5 o 6 días, y hay una constante también en estos casos, todos importados, pero también, ¿sabés qué, Rolando? Y esto también tomar la precaución a las personas que viajan. Ya viajan hacia la Argentina con algún tipo de síntoma. No se quedan en el lugar donde están.
A ver, Italia tiene un sistema de salud muy parecido al argentino, de salud pública, se pueden atender en cualquier hospital, los atienden, pero bueno, la gente toma la determinación de volver al país y ya en el vuelo vienen con algún tipo de síntoma. Por eso es que te digo, y así hincapié en la cantidad de casos que Malbrán está estudiando, porque estamos primero en la etapa de incubación de la enfermedad, que también contagia. Si bien es cierto que contagia más cuando uno... Vos que fuiste tanto a Aeroparque estos días, Carlos, si ya venían con algún tipo de síntoma, quiere decir que pasaron por la manga del aeropuerto, previamente estuvieron en el avión, pasaron por la manga del aeropuerto, firmaron la declaración jurada y dijeron no tengo nada, o alguien no lo revisó o algo falló. Un caso solo en el día de hoy, contábamos, Rolando, más temprano, de un joven que baja del avión con síntomas de fiebre y él mismo le dice a la persona de salud pública que estaba en el lugar que se sentía mal y lo trasladaron rápidamente al hospital de Seiza. Ninguno de estos casos que estamos contando dio el alerta cuando llegó al aeropuerto. Estos llamaron a un médico que los fue a revisar a la casa, pero durante varios días estuvieron en contacto con otras personas. Por eso es que insisto con esto, se están analizando todavía un montón de muestras y se está siguiendo a personas, digo obviamente desde el punto de vista médico, para ver si tienen también el coronavirus, porque como decíamos, 14 días puede ser la incubación de esta enfermedad y después empezar a tener los síntomas, pero ya uno estar contagiado. Entonces, por eso, si bien son 8 los casos hoy en nuestro país, hay que esperar la evolución de esta enfermedad, porque esta gente que vino trayendo la enfermedad desde otros países pudieron haber contagiado sin ningún problema, sin ningún inconveniente a las personas al menos de su alrededor. Gracias, Carlos. A ver, ¿por qué hay tanta paranoia con el coronavirus? Muchos médicos me han llamado en privado y me dijeron, che, los medios de comunicación están haciendo alarmismo sobre el coronavirus. Y yo digo, muchachos, tenga mano. De esto están hablando los principales diarios del mundo, están hablando los canales de televisión de todo el mundo, Estados Unidos. Caen los mercados porque en Estados Unidos hay muchos operadores económicos que creen que el gobierno no está diciendo la verdad respecto de la cantidad de casos. O sea que hay precauciones, yo no quiero decir paranoia, pero hay temor, preocupación fundadas. Hoy, de hecho, hubo una reunión al altísimo nivel en Casa de Gobierno, estuvieron el jefe de gabinete, convocó a diferentes organizaciones médicas, a diferentes ministros de la ciudad, de la provincia, de otras provincias, a la Dirección de Sanidad de Frontera para ver cómo iban a enfrentar el coronavirus. ¿Y por qué hay tanta preocupación? Yo les voy a presentar ahora una serie de cuadros que provienen del diario El País de Madrid, digo, y son cuadros en base a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, como para que vean el porqué de la preocupación y ustedes saquen sus propias conclusiones sobre como cuánto hay de paranoia y como cuánto hay de preocupación y dónde se quieren parar. Yo les voy a contar los casos, los datos y los números comparativos. Hay un argumento que circula a veces, así un argumento ligero que dice, bueno, pero hay gripe y nadie se inquieta por la gripe, también la gripe mata a mucha gente. Sí, momentito. La gripe mata a mucha gente. La gripe N1H1, la gripe A, como la conocimos acá nosotros en el 2009, que generó bastante paranoia, efectivamente mata a mucha gente. Pero esperen a que yo les muestre las cifras del coronavirus y van a entender entonces por qué hay tanta preocupación en el mundo. Vean esto, por ejemplo. Esto es como si dijéramos la virulencia, la capacidad de reproducción que tiene el coronavirus. ¿Sí? Cuando hay supongamos que hay 10 contagiados, ¿sí? La capacidad de contagio, ¿sí? Esto, acá arriba es la gripe A, ¿sí? Gripe común. ¿Por qué dice gripe común / gripe H1N1? Porque hoy hay más o menos 4 cepas de virus de gripe común, ¿sí? Una de ellas es la gripe A. Ya la gripe A se la considera como una gripe más fuerte, ¿sí? Pero es una más de las cepas de la gripe. Cualquiera de las cepas de la gripe, incluida la gripe A, contagia a partir de 10 casos en un primer momento, después multiplica por 14, después lleva 21, después lleva 31. ¿Sí? Tiene una capacidad de entre el 0,7, sí, alrededor del 0,7. Vean lo que pasa con el COVID-19 o con el coronavirus, como nosotros lo conocemos acá. De 10 se va a 28, de 28 se va a 72, y si cuando llega a 72 el salto es a 192. Esta es la virulencia, por eso hay tanta preocupación. Contagia mucho más. ¿Sí?
Este es el primer dato de preocupación. Ahora vean este, insisto, cifras de la Organización Mundial de la Salud, publicada por el diario El País de Madrid. Si quieren ir a discutirlo, muchachos, vayan a discutir con ellos. Pero vean esto, es la comparación entre el coronavirus y la gripe A. ¿Sí? La gripe A en el peor año, en el año 2009, esta fue la evolución. ¿Sí? Arrancó lento y después se disparó y se multiplicó. Acá este es el eje donde van los días. A los 50 días de la gripe A había llegado a 28.000 casos. A los 50 días del coronavirus estamos en 86 casos. ¿A dónde va a llegar? Estos cuadros son de esta semana. Puede que los datos estén un poco desactualizados, pero son de esta semana. Y por acá abajo está el SARS, que es el otro coronavirus. Si ustedes quieren comparar un coronavirus con el otro, el SARS siempre fue poquito y estable. Era mucho más mortal. Nosotros acá no tuvimos SARS, pero sí tuvimos gripe A. Entonces vean cómo el coronavirus de entrada se disparó mucho más. ¿Por qué? Por lo que les mostraba en la placa anterior, la capacidad de reproducción que tiene el coronavirus comparado con la gripe A. Y nosotros acá tuvimos gripe A, acuérdense lo que fue la gripe A y lo que provocó, muchachos, acuérdense que se suspendieron espectáculos, que hubo un pabellón especial en el hospital Posadas, yo tuve la oportunidad de entrar en aquel momento, hubo una paranoia importante, que se decía que eran mucho más muertos que los que había realmente. Es verdad que la gripe A llegó en invierno, para acá todavía estamos terminando el verano. ¿Sí? En cualquier momento vamos a tener que ver cómo evoluciona el coronavirus en función de esa capacidad, de esa virulencia, esa capacidad de contagio que tiene. Y la otra noticia, también mala, es que comparado con la gripe, el coronavirus es más letal, mata más gente. Efectivamente, mata gente. Bueno, hasta ahora la cifra dice que la letalidad, la capacidad de matar gente que tiene el coronavirus crece exponencialmente en la franja de gente mayor de 80 años. ¿Sí? Pero si uno compara la letalidad de uno y otro, acá la puede ver también. ¿Sí? El SARS es el más letal de todos, pero el SARS no se contagia de persona a persona. Es un coronavirus que no se contagia de persona a persona, que circuló en China, ¿sí? Y esta es la capacidad de letalidad del SARS. Pero vean el coronavirus comparado con la gripe. Mata más gente que la gripe. Entonces, todos los que vienen y dicen, no, pero bueno, acá también la gripe mata y qué sé yo. Sí, ok. Pero la posibilidad inquietante es que, porque existe el coronavirus, no va a desaparecer la gripe común. Entonces vamos a tener que convivir este invierno con la gripe común y con el coronavirus. Y es muy factible, y esto es lo que están estudiando los sanitaristas, que el coronavirus haya venido para quedarse. O sea, que ahora nos tengamos que vacunar contra la gripe en sus 4 cepas y también, cuando aparezca la vacuna, contra el coronavirus porque ha venido para quedarse. Esto es lo que inquieta a la Organización Mundial de la Salud. Es que sea una enfermedad que haya venido para quedarse, como la gripe, que en definitiva tiene más picos, menos picos, hay épocas que mata más gente, épocas que mata menos gente, aparece una nueva cepa, pero la gripe nunca se fue. Que el coronavirus haya venido para quedarse y que se sume a la gripe. Por eso es que hoy los sanitaristas están recomendando que para este invierno la gente que tiene cierta reticencia a vacunarse contra la gripe se vacune de una buena vez para estar seguro o para estar más cuidado, para que si tienen algo que se parece a un problema, a una gripe, bueno, que sea coronavirus y que se atiendan por eso, porque no hay vacuna, y estén seguros de que están vacunados contra la gripe. Esto es lo que está discutiéndose hoy en el mundo. O sea, por eso es que hay tanto problema con las bolsas, por eso es que en el mundo hay tanta preocupación por el coronavirus. Pero aquí voy a hablar con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Argentina de Farmacéuticos, que ha traído las cosas con las cuales nos vamos a tener que familiarizar en poco tiempo, ¿no? Barbijo, alcohol. Lo poco que queda. Lo poco que queda, ¿sí? ¿Vos decís que va a haber desabastecimiento? Y ya prácticamente alcohol en gel, en las droguerías que nos abastecen no hay,
pero bueno, por suerte... No hay por qué, o lo están metiendo para afuera... No, porque bueno, esto que vos comentabas, a ver, en principio la manera de prevenir es el lavado de manos con jabón, ¿sí? Eso es la mejor manera de prevenir. Eso en la casa o cuando donde hay pileta. Exactamente. ¿Cómo se suplanta? Con un antiséptico que es el alcohol 70 grados, ¿sí? Y para que te quede, digamos, permanezca en las manos, lo más habitual es el alcohol en gel. Claramente, desde hace unos días atrás, cuando esto empezó en otros países y ya cuando se supo que en Italia empezaron los primeros casos, no es lo mismo China, donde no tenés vuelos directos o tan frecuentes como Italia. Que tenés un Italia. puente aéreo. Exactamente. Entonces, muchísima gente comenzó a comprar alcohol en gel y ya prácticamente te puedo decir que... ¿Aumentó el precio? Vamos a la realidad de la Argentina. En realidad no, porque bueno, a lo que había. Ahora el problema es que ya no hay, pero sí decirte, y no hay por diferentes motivos. Por ejemplo, el PET, el envase, ¿sí? De este viene de China. Entonces está la materia prima para la fabricación en un laboratorio, que no voy a decir el nombre, pero no tienen envase. Pero sí tenés la red... Pero no sí vamos tenés... a mostrar la marca, pero a ver, esto es... Como de China hay problema con los embarques de PET, que es el material del cual está hecho este frasquito, está el alcohol, pero no tienen dónde ponerlo. Exactamente. Lo venderán en bolsa, qué sé yo. Entonces, un frasco de vidrio, volveremos al frasco de vidrio. Sí decirte que, bueno, la red de farmacias, todas las farmacias, o la mayoría, salvo acá en Capital Federal, pero en el resto del país, las farmacias todas tenemos laboratorio de preparaciones magistrales y claramente, así como pasó en el 2009, donde también no alcanzó el alcohol en gel, toda la red sanitaria nosotros ya estamos reforzando con capacitaciones, estamos bajando... O sea, ¿puede ser que volvamos al artesanato farmacéutico, que se fabrique el alcohol en gel en la farmacia? Esta última semana se preparó cantidad. ¿Y lo venden y suelto? Tiene que ser, no, porque bueno, envases tenemos, digamos, porque por lo general hay un stock de envases, pero tenés una red de 14.000 farmacias preparando y ayudando como profesional de la salud en bueno, eso va a servir para que no se dispare el precio también, supongo. Exactamente, exactamente, porque bueno, el preparado generalmente podés preparar un frasquito del doble de ese al mismo precio que vale ese. A ver, entonces sirve. Si uno va a una farmacia y no hay alcohol en gel de marca o te ofrecen alcohol en gel de la propia farmacia, ¿es igual de antiviral que el otro? Claramente, nosotros, bueno... ¿Mata los virus igual que el otro? Sí, el alcohol de 70, que es la graduación, y se prepara, digamos, tiene que ser para que sea germicida alcohol de 70. ¿Al 70%? Al 70 grados, sí, es una fórmula que, bueno, se combina con... nosotros tenemos la tabla en farmacopea, entonces del alcohol de 96 llevar a 70, esto y se prepara... Y después, para que no seque tanto las manos. Exactamente, y se le pone glicerina y se lleva un pH 7 para que, digamos, no irrite. Y se cumplen las normas. Entonces, ahí vamos al primer consejo de la noche. Si ustedes van a una farmacia y no hay alcohol en gel de marca, pueden comprar tranquilos el alcohol de la farmacia. Sí, claramente. El farmacéutico es un profesional que ha cursado... Aunque sea elaborado ahí. Muchas materias en la facultad. Lo ha hecho en su momento para preparar el alcohol antiséptico, que es el de 70, y en este caso ya lo hicimos en el 2009. Con Si lo no hace cual, falta un laboratorio de alta tecnología para esto. No, por supuesto, no es un medicamento, digamos, pero por supuesto también se cumplen las buenas prácticas de preparación en farmacia y desde las instituciones, desde la Confederación Farmacéutica Argentina, ayer nos reunimos acá en Buenos Aires con todos los delegados de los colegios del país. Bajamos la fórmula estandarizada como para que todas las farmacias estén preparadas. Simplemente tiene que ser una farmacia que tenga laboratorio aprobado por salud pública, salvo en Capital Federal, que algunas tienen y otras no. En el resto del país, fin de verano y este otoño, en esta temporada, lo que se va a llevar es el alcohol en gel. Se va a consumir mucho, sí, digamos. Ya comenzó. Por eso, Rolando, hoy uno quiere comprar a la droguería y ya los stocks están en cero. Tanto el que tiene bomba de 250, el de medio kilo, o el de mano o de bolsillo que uno lo lleva, porque las personas que trabajamos no podemos ir a lavarnos las manos, pero la gente que está en su casa, sí, la manera de prevenir es el lavado de manos. Ustedes que tienen el mostrador donde llega la gente, es el primer mostrador de la inquietud, digamos. ¿Qué recordás de cómo fue la gripe A el 2009?
Y yo recuerdo en mi farmacia, yo tengo farmacia en el conurbano bonaerense y me quedaba la noche para poder preparar alcohol en gel y a las 8:30, 9 de la mañana prácticamente no tenía más. O sea, recuerdo esto mismo. La diferencia que en ese momento con las vacunas eran importadas. Y después Argentina, digamos un laboratorio nacional, comenzó a producir vacunas para la gripe, entonces ahora ya tenemos producción nacional y no dependemos del límite de unidades para la vacuna. Entonces, acá hay una diferencia importante. Para la vacuna tenemos métodos de prevención. Para la gripe, no para el coronavirus. Para prevenir una enfermedad infecciosa, lo mejor que tenemos es la vacuna. Por eso recomendamos desde lo que es la farmacia que se comiencen a vacunar para la gripe. Y esto que vos contabas es real. Antes que llegue el primer caso, nosotros también en reuniones con los farmacéuticos planteamos, ojalá no se junte, ¿sí? Porque los síntomas son muy parecidos. Entonces el sistema de salud puede colapsar porque, bueno, alguien que tiene líneas de fiebre, estornudo, va a consultar y puede que no sea coronavirus. Segundo consejo de la noche, el que están difundiendo las autoridades, si tienen algún síntoma gripal o que algo que pueda parecer coronavirus, no vayan a la guardia, llamen al 107 para que no mezclarse en las guardias y repartir gérmenes. Esto es lo que se está discutiendo. ¿Por qué? Yo lo viví, me tocó ir esta semana a una guardia y me atajaron en la puerta y me dijeron, ¿usted tiene fiebre? Y dije, no, vengo por otra cosa. Bueno, entonces sí pase. Porque se ve que si alguien va con fiebre, se está lo separando. apartan hasta se está ver separando, qué se tiene. están haciendo carpas sanitarias, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Si tiene fiebre, va directamente al aislamiento, ahí le hacen todos los controles y si tiene, digamos, si está confirmado, ya directamente se aísla. ¿Por qué? Porque, digamos, en la previa sería de la atención médica, cuando se agolpa mucha gente, y se contagia a través del estornudo y a través también, bueno, de las mucosas, de los ojos. Por eso es tan importante lo que es el lavado de manos, porque por más de que algunos pensaban que con el barbijo, que nosotros no lo indicamos, o sea, nosotros ni la Organización Mundial de la Salud, la mascarilla o el barbijo está indicado para personas que están en contacto con alguien que se va a atender y que tiene posibilidad. Claro, para los profesionales, para gente común. Para los profesionales, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que hoy en Argentina no hay barbijos. Eso ya no es hay así, no hay más. Estos son los que usamos de muestra y nos vamos pasando farmacéutico. Otra cosa a la que tal vez nos tengamos que acostumbrar, porque claro, ahora los avances tecnológicos permiten cosas que antes ni hubiéramos soñado, son las cámaras térmicas que ven a la distancia si alguien que viene pasando por un pasillo tiene o no tiene fiebre. Véanlo. Nuevos casos de la neumonía vírica por coronavirus en China. El coronavirus ha llegado a Chile. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Una cámara térmica es una tecnología que nos ayuda a detectar la radiación que proviene de una persona en diferencia con la que proviene de su entorno. Eso significa que podemos detectar fiebre o febrícula. Esta cámara térmica nos ayuda en la prevención de temperaturas anómalas que pueden ser registradas, por ejemplo, en una persona proveniente del exterior, para que quien está detrás de la cámara revisando lo que sucede, por ejemplo, en un aeropuerto, pueda tomar una acción o iniciar un protocolo secundario. Lo que hace es medir la fiebre con una precisión única. Entonces, lo que se ve en video es a la persona en una escala de colores y por encima de su cabeza figura la temperatura exacta que tiene esa persona en ese momento. Lo que vamos a encontrar es a las personas que puedan estar pasando por ejemplo, una fila de migraciones en un aeropuerto, mientras la cámara térmica toma la temperatura con una diferencia de grados de 0,1 grado centígrado. Eso hace que sea una excelente medición para detectar fiebre o febrícula. También lo que provee es la posibilidad de poder censar la medición en muchas personas a la vez. Si esta temperatura superara determinado grado, que por lo general es 37.3, salta una alarma y la persona se recuadra en rojo en el sistema.
y lo que hace es medir la temperatura y poder proveernos al mismo tiempo una imagen en color de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, como podemos ver en la demo, tenemos personas pasando por la cámara y la cámara está detectando una persona que tiene una temperatura anómala. Esta parte de la cámara, que es la térmica, detecta lo que es la temperatura humana y en esta nos permite identificar, por ejemplo, cómo está vestida la persona con alta temperatura detectada por el otro lente para poder quitarla de una fila de migración. A ver, con el diario del día después uno puede preguntarse, che, ¿se hizo lo correcto a la hora de revisar los pasajeros que venían desde Italia? Porque recuerden que en los primeros momentos, cuando empezaron a conocerse los casos en Italia, se empezó a hablar de las declaraciones juradas. La persona tenía que decir, bueno, ya se sabía que venían de Italia, de dónde viene, le preguntaban si venía del norte de Italia y tenían que decir si tenían síntomas, si no tenían síntomas. Ahora se sabe que algunos de esos pasajeros ya tenían síntomas en el vuelo, sin embargo no lo declararon. Ahora se sabe cuando terminaron yendo a un hospital o terminaron llamando a su servicio médico, su prepaga, diciendo, che, tengo esta fiebre, acabo de venir de Italia, estoy preocupado. ¿Qué quiero decir? Si a lo mejor alguno de estos dispositivos hubiera estado enfocado a los 12 vuelos que llegan de Italia a la Argentina, tal vez se podría haber circunscripto la circulación de coronavirus hoy en la Argentina. Los casos son todos importados de Italia, pero esto es el primer círculo. Ahora hay que ver qué pasa con el segundo círculo, porque esta gente que llegó de Italia estuvo algunos días, no se sabe cuánto. En el caso del paciente 0, por eso yo le preguntaba a Carlos Estironi si sabía cuándo había llegado el paciente que estaba en Lotamendi. En el caso del paciente 0, que está en el Agote, estuvo solamente 2 días y vivía solo y estuvo en su casa y no tuvo contacto con mucha gente. ¿Y los otros 7? ¿Dónde estuvieron? ¿A quién pueden haber contagiado? ¿Esa persona pondrá en circulación el virus? Esto es lo que todos, y nos decían alarmistas, cuando algunos de nosotros decíamos, che, no es lo mismo China que Italia. De China llegan pocos vuelos, en cambio de Italia hay casi un puente aéreo. ¿Alcanza con la declaración jurada? Bueno, parece que no alcanzó o que tal vez se podría haber hecho más. Ahora, ¿quién diría? Parece una película del futuro esto, ¿no? Que le tomen la temperatura a varias personas al mismo tiempo en una fila. Igual, Rolando, como son 14 días para atrás, esa persona puede pasar, salir del aeropuerto sin ningún síntoma o por lo menos no tener fiebre y sí venir con dolor de cuerpo en los huesos, que es, digamos, a veces sucede, y al otro día, ¿sí?, en su casa manifestar fiebre, con lo cual ya viene, porque la incubación comenzó 10 días o 14 días atrás. Claro. O sea que es muy, pero muy difícil, digamos, evitar el ingreso, digamos, al país, porque si no pasa, o sea, pasa el aeropuerto sin ningún síntoma y a las 3 horas comienza el primer malestar y ahí ya arranca y después... Y ahí arranca, exactamente. Gracias por venir. No, gracias. Volvemos a lo que les contábamos en el comienzo, la batalla por los alimentos. En la calle la gente percibe que los alimentos siguen subiendo. Las cifras dicen que el índice de precio del consumo respecto a lo que venía bajó en enero, volvió a bajar en febrero, pero los alimentos se mantienen altos. Si no fuera por los alimentos, la inflación sería mucho menor y esto la gente lo sabe. ¿Notas aumentos de precios en los alimentos? Sí, en todo. La verdad es que en los últimos meses siguen aumentando las cosas cuando parecía que con el nuevo gobierno decían que la inflación iba a bajar. Yo hace 2 meses compré una cosa y después volví y sí, aumentó abismalmente. Casi todos los viernes yo voy a comprar y tengo cierta cantidad de plata y tengo que llevar el doble al otro viernes. ¿En qué alimentos notas incrementos de precios? Y en las verduras, en la carne. Verdura, frutas, carne. En realidad en todo, en cualquier cosa. El café está carísimo. La panadería tradicional de barrio, esa no modificó, porque la bolsa de harina le ha corregido, pero ha tenido que restringirse en sus ganancias y se mantienen esos precios. La leche, en la fruta, también, en el pan. La leche sale fortuna, el aceite, las cosas lo más indispensable y lo más caro. La carne ni hablar. En los lácteos sobre todo. No encuentro, digamos, algo que diga, bueno, o sea, un día voy a comer un zapallo y está, y el otro día aumentó una barbaridad, pero así es con todo. ¿Qué piensa acerca del anuncio del gobierno para poder controlar los precios?
no sirve para nada. No sé, ojalá que controlen todos, porque la verdad no veo tanto control. Me parece que es insuficiente, que tenemos que ir más a fondo con las medidas que tomamos, que la realidad es que hoy los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes. Nosotros estamos acostumbrados a soportar un 50% de inflación. Yo como jubilado me metieron la mano en el bolsillo, me mataron y me dijeron que era por una actitud solidaria que debía tener en cuenta a los que menos tenían. A mí nadie se preocupó por venir a sostener esa solidaridad para conmigo en una góndola. Me dejaron librado a la buena de Dios. Toda medida que sea restrictiva tiene un rebote malo. Confío que eso va a pasar. En un momento funcionó y muy bien. Lo que pasa que, bueno, todavía los empresarios no se deciden a cumplirlo tampoco. Ojalá pudieran, pero siempre pasó lo mismo, viste, que no pasa nada. Lo dicen, pero después no pasa nada. Una de las cosas que se vio venir desde un comienzo. Recuerden que ni bien se anunció la suba de IVA, aumentaron una cantidad de cosas, pero no con el IVA, aumentaron con el IVA y más. Y ahora se siguen sosteniendo los aumentos de precios, que son los que hacen crecer el índice de precios del consumidor. Por eso Alberto Fernández, el presidente, en una reunión con empresarios, dijo: voy a ser inflexible, pero esa inflexibilidad todavía no llegó. ¿Cómo sigue esta pelea? Leandro Santoro, diputado de Unidad Ciudadana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar hay que decir que el índice de inflación va descendiendo mes a mes. Hay un problema con el tema de los alimentos. Hay algunos que se resisten. Sí, exactamente. No nos asombra, ya sabíamos, hay una parte de la cadena de producción de la Argentina, más en lo que hace al sector alimentos, que está súper concentrada, formadores de precios. Han pujado con todos los gobiernos de la democracia hasta acá. Esto es una constante. Lo que Alberto dice y me parece que el gobierno les habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo. No, porque, a ver, vamos, 65 días de gestión. Alberto el 1 de marzo dijo: muchachos, yo voy a estudiar la estructura de costo de los eslabones de la cadena de producción de alimentos. También pasó inadvertido ese párrafo del discurso del primero. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros creemos obviamente en un capitalismo sano y competitivo, pero si el capitalismo tiende a concentrarse y a oligopolizarse, el Estado va a cumplir un papel. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que existen leyes antimonopolio. Ojalá se aplicaran las leyes de Estados Unidos. Pero igual te voy a decir una cosa, si nosotros, que lo vamos a terminar haciendo si es que esta situación no se revierte, pero si nosotros aplicáramos las mismas normativas que aplican en los Estados Unidos, acá nos acusarían de prochavista. Claro, porque está armada la idea de que, viste, cualquier mercado que se regula parece que es un atentado contra la libertad individual. Y no, la verdad que no. O sea, creo que Alberto está haciendo lo correcto, está llamando a la reflexión. Digámosle a la gente, a ver, ¿cuáles eran los motivos de la inflación en la Argentina? Pero hasta ahora le llenaron la cara de dedo. No, hasta ahora el índice de inflación va bajando. Hasta ahora uno esperaba... No los alimentos. No, está bien, coincido con... 4. Sí, coincido con vos, pero a ver, vos te imaginás, por ejemplo, ¿cuál debería ser la actitud del gobierno en relación a esto? ¿Mandar la gendarmería? Yo descreo de los controles de precios. Bueno. Creo que habría que acelerar la competencia. La ley de góndola viene lenta. No, la ley de góndola, igual, yo te voy a ser muy franco. Se hicieron precios cuidados, se hizo la ley de góndolas. En menos de déjame terminar. Creo que en el fondo, el verdadero problema de esto es mucho más profundo. No está tanto en la comercialización como en la combinación entre la producción y la comercialización. Sí. Y eso demanda tiempo. O sea, y la verdad es que tiene que ver con la matriz productiva. La matriz productiva de la Argentina, casi te diría, de los 90 hasta acá, tendió a concentrarse y extranjerizarse. Dos procesos que complican la capacidad del Estado de regular esos procesos tan complejos que son... La cuestión, digo, los precios cuidados. Es una solución cosmética. Vos vas al supermercado, no encontrás nada. Coincido, no sé si encontrás una cosa con suerte, te dejan los estantes vacíos como diciendo usted llegó tarde, señor. Coincido que no es la forma de afrontar un problema de esta naturaleza. También coincido que a 65 días pedirle a un tipo que llegó hace 65 días que modifique la matriz productiva de un país que viene funcionando para el orto hace por lo menos 40 años... Seamos serios, o sea, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? En principio nosotros lo que estamos haciendo es ocuparnos sobre el principal problema que tiene la economía argentina. Bien, pero ahí te digo, ¿hay que empezar por el maquillaje o por las soluciones estructurales? ¿Empezaron por el maquillaje? No, estás equivocado, Rolo. La solución fundamental del problema de la economía argentina y del problema de la inflación es la escasez relativa de divisas, es lo que significa el dólar. Sí. Lo que coordina todos los precios es el dólar. Siempre en la Argentina la justificación para aumentar los precios era que subía el tipo de cambio. Por eso el enojo de Alberto. Porque cuando sube el dólar, sube la inflación, porque sube la nafta, suben los servicios y además porque hay una psicosis en la Argentina que el dólar coordina todos los precios.
lo que dijo frente a los empresarios es, está quieto el dólar, está quieto los combustibles, están quietos los servicios, ustedes están subiendo los precios. No rompa las pelotas porque el Estado va a tener que actuar. Y que el Estado tenga que actuar es avanzar, salvo que haya un marco de racionalidad en el marco de una mesa de acuerdo de precios y salarios, con mecanismos que son los que en Estados Unidos son naturales, pero que en la Argentina parecen un atentado contra la libertad individual. Porque no hay competencia sí, real. Pero, Rolo, vamos por parte. Por artículos. Vamos por parte. La inflación históricamente en la Argentina, los neoliberales o los ortodoxos de la economía decían es consecuencia de la emisión monetaria y del exceso de demanda. Exceso de demanda en la Argentina no hay. No hay. Muy bien. Bueno, este es ¿cuántas veces lo dijimos? La Argentina es un país donde baja el consumo y no bajan los precios. Es más, baja el consumo y sube los precios. Una cosa insólita, muy bien. Segundo motivo, que yo creo que es el corazón del problema, que es la expectativa en relación al dólar. ¿Sabés qué creo que está pasando? Que hay un sector de la economía que se cubre por las dudas. No sea cosa que no se pueda resolver el problema de la deuda, entonces si no se resuelve el problema de la deuda, la gente retira los depósitos, si la gente retira los depósitos hay presión sobre el tipo de cambio y cuando nos queremos dar cuenta, ¡pum!, una devaluta y yo entonces por las dudas me cubro. Eso está en la memoria histórica de los argentinos. Yo cuando era pibe y empecé a laburar, ¿qué es lo que me dijo mi mamá? Vos cuando hagas un manguito te compras un dólar y lo pones abajo del colchón. A vos te habrá pasado lo mismo. A todos nos dicen lo mismo. Esta lógica de pensar que el dólar es la única moneda de reserva, para mí viene desde el Rodrigazo. Desde ese momento parece que fue yo era muy chiquito, pero fue una cosa tan violenta que hizo que la mayoría de la gente quedara con temor a poder perder toda su capacidad de ahorro y por eso fue el dólar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Trabajar sobre el principal problema que hoy tiene la economía argentina, que es la restricción externa, el dólar. Eso es lo estructural. Si nosotros no resolvemos la presión que hay sobre el tipo de cambio y la presión potencial, porque el punto acá es la presión potencial. El dólar lo tenés congelado la electricidad, tenés congelado un montón de cosas y te siguen aumentando tus alimentos. Si vos me preguntás es una pulseada no, pero si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que está en el corazón de la pelea coyuntural? En términos estructurales es el dólar. Y en términos coyunturales, bueno, obviamente hay un componente cultural y especulativo muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está haciendo los pasos y la secuencia lógica que tiene que hacer. Fíjate el problema, perdóname. Si nosotros subimos 3 puntos las retenciones al campo para redistribuir dentro del mismo sector, o sea, no para pagar otros gastos, sino para redistribuir dentro del mismo sector, y la acusación es que somos intervencionistas, prosoviéticos, imagínate si hoy vos plantearas, por ejemplo, un control una intervención sobre el mercado de alimentos de la mañana a la noche, ¿cuál sería la reacción de la sociedad? No, no hay que intervenir, hay que multiplicar la oferta. Pero Rolo, me estás cargando, hace 65 días que llegó. ¿Cuánto demora un proyecto de inversión, vos que sabés tanto de números, de esta naturaleza? ¿Cuántos años demora, por ejemplo, aumentar la capacidad productiva y generar nuevas firmas o nuevas marcas que compitan contra las marcas preexistentes? Hay una cantidad de marcas. El caso, por ejemplo, de los fideos. Trigo. Hay marcas de fideos que no entran a los supermercados. La ley de góndola, perfecto, estamos de acuerdo. Que la reglamente, pero el problema no es ese, el problema no son... Te voy a aportar un dato. Con Fabián Medina venimos discutiendo, él nos viene contando que atención porque los supermercados han tenido en estos años una costumbre que es la de centralizar las compras y por eso la competencia termina siendo ficticia, Fabián. Exacto, acá estamos. Lo dijimos la otra vez, se sigue centralizando un grupo en el interior, otro grupo en capital. Y encima tenés... Explica cómo funciona eso. Tenés un grupo en el interior que se llama Grupo SAR, S-A-R, que compra para todos los supermercados del interior. Menos la anónima, todo el resto. Todos los supermercados de Córdoba, Tucumán, Santiago, La Rioja, compran... O sea, es un intermediario de las compras de supermercados. No, compra directamente a los productores. Compra a los productores es un intermediario, o sea, los supermercados no compran directamente. No tiene más una gerencia de compras. No tiene un sector de compras. Y eso encarece el producto. Y porque que compra, debe quedarse con un margen de ganancia. Un precio monopólico, pero en compra, no en venta. Te monopoliza el mismo precio, te hace el mismo precio. ¿Y esto es público? ¿La Secretaría de Comercio lo sabe? Sí. Ajá. Sí. Pues bueno, ese es el del interior. ¿Y el de capital? En capital tenés el tema con el mismo que está comprando para los 5 grandes. ¿Cómo se llama? ¿Se sabe cómo se llama? No, ese lo estuvimos buscando, no aparece por ningún lado, pero sigue siendo el mismo esquema. Y lo dijimos la otra vez, cuando pusimos la placa que iban girando la promoción del mismo artículo en 5 semanas distintas. O sea, esto que se ve en los diarios los fines de semana y que te anuncian, que hoy, no sé, 2 por 1 en agua mineral. Te sale 2 por 1, 4 por 2, el 85. Semana por semana va cambiando. El mismo producto va rotando en los 5 supermercados. El único Esto es lo que decía antes, no hay competencia. El supermercado nacional que más factura
no es el que era carnicería, es la anónima. Y es el segundo en el orden de los 5. Porque no hay competencia en la economía argentina, eso es, me parece que es una constante. No éramos un país capitalista. Eso es lo que venimos diciendo, obviamente. Capitalismo raro. No me corra por ese lado, sí, yo coincido con vos. Si no hay competencia en los obviamente. masivos, sí, que no haya competencia en otra cosa. Hay más competencia en los autos que en el capital, que en la cerveza, sí, en el arroz. Pero a ver, acá me parece que hay dos problemas, ¿no? La producción y la comercialización. Lo que Alberto decía recién es, o lo que decías vos, hay 2 productores de fideos, ¿no? Hay 2 o 3 productores de shampoo. De shampoo, exactamente, muy bien. ¿Eso qué requiere? Eso requiere que haya un modelo de desarrollo nacional. Porque vos tenés que generar, la clave de un capitalismo progresista, si querés, está marcada por la capacidad del Estado en ayudar a que se creen empresas nuevas que generen nuevos puestos de trabajo para aumentar la oferta y la competencia. No se trata solamente de intervenir sobre la cadena de comercialización, que yo creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. En eso coincido con vos. Pero no es que no existan otros fabricantes de cerveza o de shampoo o de otras cosas. Mirá, no entran y no se pueden bancar la presión financiera de un supermercado que te dice, ¿sabe qué? Te compro tu cervecita, pero te la pago a 120 días. Pero el tipo se cagó de hambre. Está bien, pero la ley de góndolas, ¿cuándo salió? Hace 2 semanas. ¿Y cuántas semanas hace que estamos gobernando? Sí, está bien. Entonces, Fabi, pará. Fabi. No sé, me confundiste. Sí, no, estaba pensando en otro periodista amigo mío. Bien, me engañé con otro, está bien. Estaba pensando en Doman, no te enojes. Que es mi amigo. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Es que lo que digo es que... Discusión que tengo con Doman también. Arrancó, pero por eso te digo que arrancaron por los precios cuidados, cuando en verdad lo que hay que hacer es multiplicar la oferta. Coincido con vos, lo que pasa es que multiplicar la oferta no es solamente, y volvemos al tema, la cadena de comercialización, la cadena de producción. Para la cadena de comercialización, la ley de góndolas. Eso es una propuesta motorizada por nosotros, sancionada, como decís vos, hace 2 semanas en un gobierno que lleva 6 semanas de gobierno, 7. En segundo lugar... Había acuerdo en el gobierno pasado. Sí, por supuesto. Pero, a ver, es que hay un punto donde la oligopolización de la economía argentina es estructural y no se resuelve, así como vos decís, che, no alcanza con precio cuidado, yo también sé que no alcanza ni con precio cuidado ni con la ley de góndola, es mucho más profundo. Lo que hay que tener es un esquema completo. A ver, si no tenés una burguesía nacional, porque vamos a cada uno de los eslabones de la producción, ¿no es cierto?, que tenga como objetivo principal desarrollarse en el marco de una nación, es muy difícil. Porque también lo que tenés a lo largo de todos estos años, inclusive empresas familiares que se dedicaron al rubro de alimentos, que cuando crecieron hasta determinado punto, vendieron a capitales extranjeros, le permitieron vender a capitales extranjeros y agarraron, dejaron la guita fuera del país y viven acá como si fueran, digamos, ¿no es cierto? Viven de renta, digamos. Bueno, esa lógica nosotros tenemos que desarmar y para eso lo que tenemos que generar son incentivos. En eso se trata. Mirá, en un país normal, al revés te voy a decir. El principal ministro que tenemos hoy en la Argentina es el señor Guzmán y el segundo es el señor Arroyo, porque los 2 problemas que tenemos que resolver son la deuda y la cuestión social. En un país normal, el principal ministro debería ser el señor Culfas, el Ministerio de Desarrollo, y el segundo, el señor Trota. Nosotros estamos normalizando la economía, tratando de ir hacia un país normal. Y Culfas, que para mí es uno de los tipos claves de nuestro gobierno, porque es de las personas que más piensa estos temas que estamos discutiendo acá, la matriz productiva, cómo se diversifica, cómo se aumenta la competencia, es una de las personas que está trabajando activamente con cada uno de los eslabones de la producción, porque también, por ejemplo, muchos de estos eslabones y muchas de estas pymes, por ejemplo, que asisten en la cadena de producción de alimentos, uno de los problemas que tenían era la apertura de importaciones. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Porque acá me estás planteando recién una parte del problema. La otra parte es, escuchame una cosa, productores de alimentos, economías regionales, cuestiones elementales, hasta vinos, cosas que vos decís, che, supuestamente estos eran tipos que votaban a Cambiemos, se vieron perjudicados por una política de apertura indiscriminada. Muy bien. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo para favorecer que esas pequeñas empresas tengan capacidad de mercado y puedan competir... Y que haya mercado disponible. Que se les cuida a ellos. Que se les cuida a ellos su propio mercado de la posibilidad de que vengan productos del exterior, digamos, competir, digamos, en condiciones de dumping muchas veces para hacerlo mierda, para terminar comprando esas pequeñas empresas. Mira, la vez pasada hablaba con el dueño de Guaymallén. Lo fui a ver al dueño de Guaymallén. ¿Qué es lo que quisieron hacer con Guaymallén? Vino una empresa muy importante que compró las principales marcas de alfajores. Y dijo, bueno, yo te quiero comprar la empresa. Y el tipo le puso un precio absolutamente delirante para no venderla, porque Guaymallén es una empresa familiar, la heredó de su suegro. Y le dijeron que sí, un número descomunal. La pregunta era, bueno, yo le pregunté, ¿pero por qué te pusieron este precio? Bueno, ¿por qué no acepté? Porque para mí la empresa es más importante que la guita, me dijo.
¿pero por qué me pusieron este precio? Porque los tipos querían tener todo, querían tener la marca premium de alfajores y la mía que es la popular. Todo querían tener. Tal vez la querían tener hasta incluso, no solamente para llegar a ese mercado, sino hasta para matarla, digamos, que es lo que hemos visto que ha pasado en otros rubros. Bueno, a ver, esto forma parte de una práctica... Pero esto en cualquier otro país capitalista no se pasa. permite. No se permite. Esto es el milagro extraño del capitalismo argentino, que declaman que son capitalistas y que les encanta la competencia, que la competencia mejora la economía, pero en privado no solo no quieren la competencia, sino que cada vez que hacen un mango lo sacan para afuera. Pero, Graña, perdón. Me tengo que ir. Una cosa, porque sabés que me tengo que ir. Pobrecito, se tiene que ir. Yo le quiero decir a los televidentes de este programa, que gente muy lúcida, porque vos sos un periodista muy lúcido y tenés una audiencia muy lúcida, que se queden tranquilos, que acá hay un presidente que va a cuidar el interés nacional. Lo que está haciendo Alberto Fernández es tratando de construir consenso político y social suficiente para evitar que este tipo de cosas sucedan. Ahora, nosotros creemos en el diálogo, pero también creemos en un Estado activo que va a defender los intereses de las mayorías populares. No vas a tener un presidente como Macri que se va, no sé, el 60% del mandato de vacaciones. Alberto se queda en la Argentina para trabajar, para evitar este tipo de abusos, y vamos a ir por el lado del diálogo y del consenso, pero con un Estado activo que garantice La seguimos, gracias que no por falte venir. nada. Gracias. Me quiero ir a hablar un poco con Fabián para hablar del precio del kilo de pan. ¿Qué es esa cuenta que sacaste? A ver, ¿cómo es? A ver, perdón. Sí. Es más fácil así. Vamos a hacerlo más fácil. Porque el pan no deja de subir. El pan lo tenés entre 120 y 140 pesos. ¿Sí? De cada bolsa de 50 kilos, te salen 55 kilos de pan. Sí. O sea, usar 900 gramos de pan, de harina, por bolsa. Si yo divido los 55, me da 27,27 de costo. Sí. El costo de la harina, que es el principal integrante, es el 50% del costo. Bien. Esto es lo que lleva de salarios. Sí, un 15%. Y un 35% de los servicios, que son los servicios públicos, todo. La luz, el gas. Esto antes era 30 y 20. Sí. Después de los últimos 4 años quedó esto. Bien. O sea, este es el valor que te sale con IVA. El kilo de pan. De costo. Y se vende a 120. 120. Ahí está, esto es un ejemplo interesante cuando decimos nosotros lo de los márgenes de ganancia. ¿Sí? Es por la inflación. Nadie dice que no tengan que ganar. Claro, pero estamos el costo del kilo de pan es 54,55 y se vende a 120. Y tenés un 120% de ganancia. Si le sacas el impuesto a las ganancias, ingreso bruto, será 110. Pero si lo pones a 88, estás entre 60 de rentabilidad y 50 de ganancia. Claro, esto es lo que se dice siempre. Bueno, ¿por qué son tan caras las cosas en la Argentina? Porque se aumentan por las dudas, porque los márgenes de rentabilidad son inmensos, porque se pone tanta ganancia para que por las dudas después las cosas van a aumentar. Son esos misterios que en la Argentina no se entienden. En cualquier caso, en un país normal, donde los márgenes de ganancia, ¿cuántos son? El 20, el 30, el 40. El pan, que cuesta 54,55 de costo, nunca debería costar 120. A ver, vamos a ver la otra placa. Estos son los costos, ¿sí? Sobre el 100%, esta es la fórmula vieja. La materia prima se mantiene. Esto es el salario, que sería el 30, y 20% de alquileres, servicios. Sí. Esto es lo que quedó entre 2015 y 2019. ¿Cómo bajaron los salarios? La devaluación, cómo le pegó en el salario y cómo afectó la el costo y cómo te sube todo lo que son los indirectos. Claro. O sea, se pagan, la incidencia salarial es menor, la incidencia de las tarifas es mayor. La naranja es la fórmula actual. Y la azul es la fórmula histórica que tiene que ser. Porque el salario siempre tiene que ser. Pero en cualquier caso, baje uno, suba el otro, el pan no baja. No baja, sino que sube y lo tenés a valores exorbitantes. Pero igualmente ahí al bajar el tema del salario, justamente uno dice, bueno, te bajó el costo. Sí, te bajó el costo, pero ¿cuántos salarios hay en ese nivel que no pueden comprar pan? No. Porque es un montón de gente que ya no compra pan. Bueno, lo que decíamos antes. Entonces, baja el consumo, no baja el precio. Claro, pero es que no baja el precio porque el deja... nivel de la devaluación influye en la fórmula, que te cambia la fórmula. Claro, pero además hay un montón y eso de... es lo que te significa cuánto te pegó en el bolsillo. Pero si vos tenés un mercado de 40 millones de personas que consumen y hay 10 millones que se caen,
tenés un mercado mucho más chico. Obviamente. Entonces empiezan a subir los precios también. Obviamente. Porque la verdad, esto de los supermercados, uno podría decir, qué malos que son, se la llevan todas. No, vos vas al supermercado, están vacíos y están perdiendo guita. Es decir, que no es negocio este esquema hoy No, tampoco. están perdiendo plata. No, sí, hay supermercados Los márgenes, que ninguno perdió plata. No, sí, hay supermercados. Bueno, Arcor está fundido. Pero eso no es un supermercado. No, pero no han ganado. Hay cadenas francesas y todo con grandes problemas. Pero los precios no lo bajan. No lo bajan. Entonces, bueno. ¿El concurso preventivo? Bueno, por eso, con Macri... Lo hicieron simplemente para bajar impuestos. Sí, está bien, lo habrán hecho para lo que sea, pero no Pero están... vamos, espere, después volvemos con la economía, pero quiero pasar a la justicia, muchachos, porque otra de las batallas que emprendió Alberto Fernández es con la justicia y sobre todo con la justicia federal. Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho. Creo que lo primero que hay que hacer es revisar los juicios, porque hay gente que está atravesando procesos judiciales. La justicia va finalmente a triunfar sobre la persecución, sobre la terrible persecución de su primo por parte del gobierno de Macri, por parte de Clarín y La Nación, que van quedando sensiblemente planteadas cada día. Decir que salimos de pie por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás, como me hicieron entrar detenidos sin haber sido siquiera indagados. La presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. A mí verlo a Pani diciendo lo que está diciendo, más allá del cinismo que puede haber en el medio, me parece muy bueno. Esto de utilizar la justicia penal para el encierro del opositor, para callar una idea, para sacar un diputado experto en energía, para acallar una voz que podía oponerse al desguace del Estado. Bueno, esto hemos dado un salto de inmoralidad. Detrás de la pelea de Alberto Fernández contra los jueces federales. Bueno, atención con esto porque hay algunas cosas que los jueces las dejaron escritas. ¿Qué quiero decir? Los jueces, si obraron bien o obraron mal, lo dejaron escrito. Se constituyeron prueba, porque lo hicieron, ya está escrito. Entonces, ahora, por ejemplo, hay montones de causas judiciales que se están dando vuelta en el aire. Una de las cosas más interesantes es lo que está pasando con el Grupo Indalo, donde ahora hay, ustedes recuerdan, la causa de Cristóbal López, como la empresa Oil denunciada porque no pagaba el impuesto a los combustibles. Bueno, en el juicio oral, ahora se está viendo que sí, bueno, pero ahora se sabe que la AFIP discriminó a la empresa. A montones de empresas tuvo un tratamiento determinado y contra Indalo no fue para ahí. Trató de otra manera. Hubo incluso un testigo que se quebró, trastabilló y admitió que había un grupo especial para estarle encima, no digo perseguir, pero estarle encima al Grupo Indalo, y eso es considerado virtualmente una persecución. Quiero decir, muchas cosas se están dando vuelta en los tribunales. Eso que se veía, que los jueces, ¿qué hacían? Utilizaban la doctrina que se llamó la doctrina Irurzun. Agarraban a cualquiera y le decían, ¿sabe qué? Causa por lavado, prisión preventiva y arreglate con el tribunal. Ahora es el turno de los tribunales orales, y los tribunales orales están revisando lo que hicieron los jueces. Y ojo, que ahí está el antecedente de la causa AMIA, donde también hubo un juez federal que procesó una cantidad de gente, los policías, que denunció Tejeldini, y después se supo que esas pruebas habían sido manipuladas, concretamente que el Estado argentino le había pagado a un tipo para que dijera que los que habían armado la bomba eran otros. Todo eso en el juicio oral se cayó y los jueces fueron los que terminaron procesados y condenados. No sea cosa que termine eso que pasó en la causa AMIA se replique en otros casos. Pero mientras tanto el gobierno quiere cambiar la justicia federal. ¿Cómo? Fusionándola. Quiere que no sean solo los jueces de Comodoro Pi, sino que haya más jueces que se conviertan en jueces federales, que son los jueces que investigan la corrupción. Por eso está el grado de quilombo que hay con los jueces federales. Mario Filosof fue juez, fue camarista en la ciudad de Buenos Aires, y le dije que venga a ver si me ayuda a entender. ¿Qué pensás que va a pasar, Mario? Buenas noches. Bueno, mira, buenas noches primero.
En realidad hace más de 60 años que está escrito en un libro que se llamaba La Justicia Federal y explicaba que era una tontería que haya jueces nacionales y federales en la capital. Mucho más ahora que hay jueces de la ciudad. Yo intenté, cuando me dijiste que venga, a averiguar en el Instituto Patria quién sabía algo de cuál va a ser la reforma. La verdad que está bajo 7 llaves de los que yo llamé. Mira. Nadie me dijo cómo hacer, pero del discurso de Alberto más o menos entendí algunas cosas porque creo que él es un experto en derecho penal y no puede haber confundido jueces de la ciudad con jueces nacionales, como lo dijo. Entonces yo interpreto que se van a federalizar algunos juzgados nacionales y los que están vacantes... Los nacionales son los de instrucción. Claro. Los que están en el Palacio de Justicia, en la Valle. Los que están como tribunales orales, como fiscales nacionales, etc. En todos los alrededores del Palacio y algunos hay en Comodoro Pi, creo que 2 juzgados también, nacionales no federales. Yo creo que van a federalizar muchos de los juzgados de instrucción, cambiándole la competencia. Eso no afecta... Eso amplía el número. Ampliaría el número. En lugar de 12, ¿cuántos va a haber? El presidente dijo 50 más. Pero calculo que esto tiene que ser también la casación nacional, tiene que ser las cámaras del crimen, que hay 16, y después algunos juzgados, salvo los que haya vacantes. ¿Y esos jueces están capacitados? Sí, y ahora te digo la diferencia entre unos y otros, y cuál va a ser el problema al principio. Lo que me parece importante, que quiero destacarte, discúlpame, es que lo que no va a hacer es llevar juzgados nacionales a la ciudad y cerrar la justicia nacional, porque eso sería inconstitucional. Cuando un juez es nombrado juez nacional, tiene un acuerdo del Senado para ser juez nacional, un decreto que lo nombra juez nacional y un consejo de la magistratura de los jueces nacionales y federales. Si va a la ciudad, tendría que tener otro nombramiento, otro consejo de la magistratura y otro acuerdo del Senado. Eso no se puede hacer. Con lo cual calculo que tal vez, pese a lo que algunos suponen, lo que va a hacer es las vacantes, los juzgados vacantes los va a pasar a la ciudad. Eso es lo que yo calculo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el temor? ¿Al ampliar que no haya tanta manipulación? Y que no no puedan, o sea, en la época del gobierno... Si eran 12 se podía arreglar con 12. En la época del gobierno de facto se cambió la competencia de la ley de habeas corpus y el argumento era, que en aquel entonces, que con 6 juzgados federales a donde pasaba la competencia se conocía como pensaban los 6 juzgados y no con 40 que eran los jueces nacionales, que no se sabía cómo pensaban los 40, era imposible. Entonces, el gobierno de aquel entonces cambió la competencia de la justicia nacional a la justicia federal porque eran 6, ahora son 12. Me parece que el ampliar la competencia le da, la cantidad de jueces, perdón, le da una posibilidad de que no haya un monopolio, como hablabas recién, de determinados jueces. Pero más allá del futuro, sí. ¿Va a ser revisada cómo actuó la justicia federal en estos años? Porque ya está siendo revisada. A todos les empezás a ver que las causas están como... Algunas causas tal vez, y no todos los jueces federales. Vos laburaste en las 2 justicias, también laburaste en la federal. Claro, pero no... Sí, yo creo que no son todos los jueces lo mismo. No, claro. Yo creo que hay jueces buenos y jueces malos en todos lados. Fíjate vos que hay un juez federal que pretende ser procurador general de la nación. Con lo cual, Rafeca, sí. Por ejemplo, entonces no podemos generalizar. Yo siempre he dicho públicamente que considero que en el caso Nisman hubo un suicidio, dejando una mínima duda para el homicidio, una mínima, pero minísima duda. Sin embargo, vos revisaste esa causa en algún momento, porque Palmaguini era jueza de instrucción y yo era camarista de la causa. Era camarista en ese momento, o sea, llegaste a leer ese... Sí. Yo tengo un voto hecho, que tengo el honor de que la Corte tomó mi argumento para confirmar la incompetencia y mandarlo a federal. Pero más allá de eso, cuando yo hablo de la resolución del doctor Ercolini, lo que digo es que no comparto la solución, pero sí destaco y encomio la labor jurídica de la autoría que hace el doctor Ercolini en esa resolución. Me guste o no me guste. Es una resolución jurídicamente impecable, no la comparto.
pero creo que está muy Bien, pero fundada. una resolución impecable que lleva a una conclusión errónea es un sofisma. No, porque un sofisma tenés que partir de una base Quiero decir, falsa. un sofisma es una cosa, un Claro. argumento equivocado. No, en Mentira. realidad creo que él está convencido y toma una serie de pruebas, lo hace muy bien y llega a esa conclusión. Yo no los comparto, pero eso no significa que haya actuado con malicia, con maldad. O sea, yo creo que está muy fundado, está muy bien fundado y creo que, o quiero creer por lo menos, que se hizo con buena intención. En realidad, no sé cómo hizo Lago Marcino para estar en dos lados a la vez, pero no importa. Bueno, eso es un sofisma. Perdóneme, Sí. y la gendarmería también, el estudio que hace le parece cierto. No, Porque, el con estudio. todo con buena intención. El pero estudio no de podemos dudar gendarmería, nadie, el es un estudio, disparate algunas el cosas. estudio de gendarmería es una payasada. Bueno, pero no está. ¿Y los jueces qué dijeron de eso? Pero un juez. O sea, un juez. Pero de todas maneras, hay un tema que usted debe haber visto, que es la ketamina. La ketamina, para empezar, si es un sicario experimentado, no va a dejar una huella tan clara en un muerto que se tiene que... Eso para empezar. Sí. Para empezar. Y en segundo término, es un medicamento que utilizan inclusive la gente que va a ver música electrónica, justamente para poder moverse de esa manera durante mucho más tiempo durante la noche. No es solamente que genera alucinaciones, o sea, tiene distintos efectos. Con lo cual, y además, lo que es más sustancial, perdón, tal vez me equivoqué, el argumento más importante, o me lo olvidé, es que la pericia de la Corte no lo encontró eso. Si no lo encontró la pericia de la Corte, con todo respeto, yo me permito decir que, bueno... Claro, pero por eso te decía que algo puede estar muy bien argumentado, pero es un sofisma. O sea, te lleva a una conclusión equivocada. Es como si yo les cuento a los televidentes una historia muy bonita, y les hago pasar por verdadera y resulta que es un verso. Pero, perdón, vos sabés que... Si no lo tenemos que hacer nosotros los periodistas, imagínate los jueces. Pero vos sabés que cuando yo firmé la incompetencia para el Fuero Federal, lo hice por los posibles motivos que estaban probados en la causa y que afectaban la justicia federal. Sin embargo, dos colegas míos llegaron a la conclusión, por distintos indicios que ellos interpretaron, dos colegas del Fuero Nacional, no federal, y dijeron que como era homicidio tenía que ir a federal. Y bueno, a ver, no son jueces federales, son jueces nacionales. Sofe, hay una cosa que, hay un dato más que es esto de Nisman, que a mí... A ver, si Nisman se suicidó, el que lo fue a matar tenía que saber que estaba el arma que le entregaron hace un rato antes. Y si eso es así, Lago Marcino es cómplice. No hay manera, porque nadie puede ir a matar a alguien no sabiendo que hay un arma que da la posibilidad del suicidio. Si lo voy a matar y no hay ningún arma ahí adentro, lo tengo que matar con otro arma. Entonces, lo voy a matar con un arma que le dieron hace un rato, quiere decir que ese hombre es cómplice. Ese hombre es cómplice o no es cómplice. No puede pasar que si no es adivino el que lo va a matar. Es un adivino, una persona que... Con todo respeto, me parece que hay una contradicción en su argumento. Porque usted me dice que si es un suicidio, el que lo fue a matar. Si es un suicidio, no, para mí es un suicidio, bueno, pero si dan por vuelta eso. a un suicidio como homicidio, tienen que saber que el arma para simular un suicidio tiene que estar ahí. Bueno, pero para empezar hay que acreditar todo lo que usted dijo después. O sea, hay que acreditar que Lago Marcino dejó ese arma sabiendo que iba a entrar una persona, o que se lo dijo, y que esa persona que entró de dos maneras, que yo no entiendo cómo. Claro. Con las puertas, con las dos puertas cerradas por dentro, con llave, o subiendo 12 pisos y entrando por un lugar que tiene menos de 20 centímetros. Es que ahí hay una diferencia que a veces nosotros tenemos que aclarar. Y una cosa es conjeturar, y otra cosa es acreditar. Coincido. Digamos, es un valor probatorio diferente. Claro, Nosotros podemos conjeturar y presentar algo que más o menos cierra. Pero acreditar, como debe acreditar la justicia, si es seria, es Tiene que otra haber cosa. una cosa de sentido común. Si no hay sentido pero- común, se ha perdido en la justicia y dan vuelta según lo No, que es que- quieren y es el que- tiempo político dan vuelta la cosa para acá. Ahora te digo que sos libre, ahora vas en cana. No se entiende nada. La verdad, la gente, no sé, pero- la policía está mal vista, pero la justicia para mí está 20 veces peor. que la Coincido policía. en esa última apreciación y me duele más que lo que usted se imagina. Yo le dediqué 47 años y medio de mi vida con un sueldo y 2 años gratis a la justicia y le puedo asegurar que yo entraba de noche y salía de noche. Y en alguna ocasión, por algún tema parecido a este, estuve 3 días trabajando sin dormir. Y siento orgulloso de eso, y me siento orgulloso de cómo me fui, que me fui a la prevención, pero querido por mucha gente. Con lo cual, realmente creo que esto es muy doloroso, que se diga que un juez tiene sarnas, por ejemplo. O sea, realmente es muy doloroso.
¿Tiene retorno este nivel de deterioro de la justicia federal? Y yo creo que sí, como todo. Yo he visto jueces echados por corrupción en programas televisivos dando clases. Sí, es verdad. Es verdad. Echados por coimeros. Sí, es verdad. Lo he visto. Sí. Bueno, yo lo he visto al juez Galeano hace poco en un programa de televisión como si no hubiera sucedido. Y fue el trucho que armó el encubrimiento de Estado de la Pero vos causana. sabés que yo se lo dije en su momento a la gente que querellaba por Amidaya. Yo tuve posibilidad de hablar con los abogados en su momento, decía, pero si aparece la policía, lo que hace es darle una mano a Teleldín contra quien hay muchas más pruebas. Porque le sacás el nexo de causalidad entre la bomba y el atentado y que Teleldín podía no saber para qué era la bomba. O sea, lo podés acusar por haber fabricado la bomba, pero no por haber atentado contra la AMIA. Es un error. Creo que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, ninguno permite acusar sin pruebas. Entonces, me parece que sería bueno que desistan de esa parte, porque en el juicio había sido un papelón el tema de los policías. Pero quiero perdón, me fui del tema. Hablar un poco con Juan Pablo Godiveles. Esto, ¿por qué hay tanta desconfianza de la justicia federal? ¿50 juzgados van a meter? Bueno, como bien decía Mario, la idea es ampliar a 50 juzgados. Y esto, yo decía, me sonaba que lo habíamos hablado. El 24 de enero estuvimos hablando. Yo te había planteado que había como dos opciones. Bueno, fusionaron las dos opciones. Una es tomar los penales económicos, ¿sí?, para incorporarlos a... Eso ya son justicia federal, solo que investigan otros temas. Contrabando, todo eso. Y además, lo que sería criminal y correccional, juntar todo... Pero el gobierno de Alberto Fernández está renunciando, si está ampliando la cantidad de juzgados, a ver, está renunciando él también a la posibilidad de influir sobre la justicia. Y es una timba más grande, sin lugar a dudas. Se le va a ser más difícil controlarlo. ¿No? Porque, a ver, de esto se trata. Si hay pocos juzgados, hay pocos jueces. ¿Y qué se hizo desde el menemismo para acá, incluido durante el kirchnerismo? Se utilizaba los servicios de inteligencia para meterse en los juzgados a través de algunos estudios amigos e ir maniobrando las causas judiciales para que dijeran incluso disparates, para que dijeran sofismas, para que dijeran cosas que iban contra el sentido común. Por ejemplo, como la de la causa Nisman, y que se sostuvo en el tiempo. Esto, al ampliarse, se supone que no todos los jueces van a ser tan fáciles de influir. En principio, algo similar pasaría también con lo que es el contencioso administrativo federal, que se fusionaría con el civil y comercial federal, para ampliar también esa cantidad de jueces, básicamente por los mismos motivos. Y lo que decía Mario, que yo creo que es una buena aclaración, Alberto fue uno de los impulsores en su momento del traspaso, digamos, lo que fueron los convenios de traspaso de competencias penales. Entonces, yo lo que creo es que él en ningún momento confundió la justicia ordinaria o la justicia nacional con la local. Él tiene en la cabeza hacer el traspaso y te diría que probablemente para lo que es la Asociación de Magistrados genere mucho más ruido o una respuesta mucho más virulenta el traspaso, porque hay una cuestión que tiene que ver con que los salarios son muy diferentes. Yo, en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, te diría que hasta van a estar más seguros, porque en el Consejo Nacional, viste que rápidamente cambian las mayorías y enseguida el oficialismo tiene la mayoría. En la ciudad los contrapesos son mucho más fuertes, porque tenés solamente 9 consejeros, 3 abogados, 3 jueces y 3 de la legislatura. Entonces está todo mucho más equilibrado. Yo les voy a contar ahora lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, donde ahí también hay otra pelea que estos días, hoy mismo, empezó a escalar y a subir de tono. Vean esto. La pelea empezó por acá, por el fiscal general de Loma de Zamora, Enrique Ferrari. Se arranca cuando Enrique Ferrari le pidió una rendición de cuentas respecto de qué estaba pasando en dos causas de altísimo voltaje político en provincia de Buenos Aires. Una, la causa La Salada, y la otra, la causa Independiente, ¿sí? Todo lo que llevó a poner en crisis al clan Moyano. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió cuando Ferrari le pidió al fiscal Escalera un detalle de cómo iban las causas? Intervino un vocero
del procurador general, Julio Contegrán, un hombre que nunca lo integró las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, un hombre de confianza en María Eugenia Vidal, que por esos milagros de la política argentina lo convirtieron en procurador general, vale decir, en jefe de los fiscales. Un enviado de Contegrán llamó a Enrique Ferrari y le dijo, mire, no se meta con Escalera, palabras más, palabras menos. Esto que yo les estoy contando no es un chusmerío, está escrito por el propio Ferrari, que mandó un escrito a la Corte Suprema diciendo, ¿cómo es posible que el procurador me llame para preocuparse por lo que hace un subordinado mío? Bueno, esto ya, hasta acá ustedes me dirán, bueno, es una divergencia entre el procurador que viene de Cambiemos con un fiscal general, porque este fue el operador de unas causas que le interesaban a Cambiemos, es un puterío entre ellos, qué sé yo. No. Esto se complicó todavía más porque hoy la ministra de Gobierno del gobernador Kicillof, Teresa García, le pidió un acto, una especie de acto patriótico de renunciamiento a Contegrán. Directamente dijo, va llegando a su fin los días del procurador Contegrán. Pero claro, a Kicillof no le dan los votos para echar a Contegrán porque lo tiene que echar con acuerdo del Senado. No le dan los votos en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Directamente la ministra de Gobierno, Teresa García, le está pidiendo la renuncia a Contegrán, o sea que no solo está la pelea en Comodoro Pi, sino que ahora la pelea se trasladó a la provincia de Buenos Aires. Vamos a volver a hablar de la economía. Ustedes me dirán, ¿por qué hay tanto problema por el coronavirus en la economía mundial? Y están muy preocupados, pero acá en la Argentina tenemos problemas más graves que el coronavirus. Tenemos la deuda, que es como nuestro coronavirus propio, que ya está desarrollado. Diego Giacomini, buenas noches. Buenas noches. He sacado una conclusión de oro. ¿Cuál? Vuelvo en casa y a mi mujer le digo, mañana salimos a buscar una panadería, me voy a hacer panadero. Me voy a llenar de plata siendo panadero. Y por los retornos que tienen. No entiendo cómo la gente no se da cuenta que tiene que ser panadero. Todos son panaderos y bajan los retornos. Había mucha... Mañana me hago panadero. Mañana me hago panadero. Vos sé que vos no compartís nuestra mirada sobre cómo la gente hace la guita en este país, pero alguien tiene que dar una buena explicación. Escúchame, ¿por qué demonio baja el consumo y suben los precios? Nadie dio una buena explicación. Yo te doy una explicación. Hay un fenómeno que se llama estanflación en la economía, que es alta inflación con caída pronunciada de nivel de actividad. Alfonsín tuvo 4.923% de inflación con -8 del PBI. Inglaterra en el 75 tuvo 24% de inflación, no recuerdo si -3 o -4 PBI, para Inglaterra. Para darte dos ejemplos nada más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Quién dijo que si el nivel de actividad cae no puede haber inflación? Puede haber y puede haber un montón. No, inflación no, porque no bajan los precios. Si hay mucha inflación y hay un montón, quiere decir que los precios suben. Está claro que no van a bajar. ¿Suben por encima de la inflación? A ver, la inflación, te cuento. La inflación es un fenómeno que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. El IPC no es la inflación. Es una estimación de la inflación que está hecha por un conjunto de técnicos en un determinado lugar que ponen determinados bienes, determinados servicios con una determinada ponderación. Los índices modernos tienen hasta inclusive lo que llaman ponderaciones móviles. O sea, esas ponderaciones las pueden ir cambiando discrecionalmente cuando quieren. ¿Qué te quiero decir? En el mundo, las mediciones de inflación son cada vez más imperfectas. Y te paso a decir una cosa. Hay una mentira muy grande en el mundo que dicen que la inflación se acabó. Cuando todo el mundo dice que la inflación en el mundo se acabó, a partir de 1995, que todo el mundo lo pone como el punto exitoso, si vos agarrás, el mundo tiene una inflación acumulada en 25 años de 200%. ¿Qué quiere decir? Que en 1995, con lo que comprabas con $100, eso. Hoy es 300. Cuando agarras eso en Latinoamérica, es 400. ¿Qué te quiero decir? En el mismo periodo, que supuestamente es exitoso y todo lo tiene controlado. ¿Qué te quiero decir? Mirá el inflation targeting. Todos los países, los bancos centrales, que para nosotros es el Edén, claro, ¿no? Te ponen
como meta tener una inflación de algunos 5, algunos 4, algunos 3. Eso es un saqueo de la casta política a los privados monumental. Porque cuando vos metés eso en una cuentita durante 20 años a un trabajador que labura 20 años, eso te da 200, 250%. O sea, esto simplemente lo estoy diciendo como parte de, llamémoslo, la batalla cultural, instructiva, de mostrar o intentar mostrarle a la gente cómo la engañan y le venden cosas que realmente no son. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale. Vamos a la Argentina. Vos me decías que la negociación por la deuda está mal encarrilada. ¿Por qué? Bueno, primero tenés un problema moral. Y es la base de todo. Vos cuando tenés un problema moral, haces malos diagnósticos, te llevan a implementar peores políticas y obviamente, consecuentemente, los resultados van a ser funestos o nefastos. ¿Por qué es un problema moral? Porque acá el gobierno quiere reestructurar la deuda y no pagar nada. La deuda es impagable como está, pero dicho esto, quiere reestructurar la deuda no pagando nada durante 4 años porque se la quiere gastar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Argentina hace 12 años que no crece porque tiene un sobredimensionamiento del Estado. Es muy sencillo. Vos mirás el PBI per cápita, que es la generación de riqueza, desde el 2003 al 2007, con Néstor Kirchner, rebotó y tuvo números positivos porque el tamaño del Estado era 27%, que era el mismo que tenía Menem, que era el mismo que tienen los países de la región. A partir de ahí hubo un 27% del PBI. Del PBI. Se sobredimensionó el Estado. El Estado hoy en día tiene 43% del PBI. Los impuestos son 35% del PBI y no 27%. Y además, en la época de Néstor tenías equilibrio y hoy en día tenés una brecha fiscal que cuando la medís bien, nación más provincia, más municipios, más Banco Central, son 8 o 9 puntos del PBI. Todo eso ahoga al sector privado, no lo deja ganar dinero, no lo deja hacer negocios. En consecuencia, ¿qué hace? No invierte, no aumenta su capacidad de producción, no crece y como consecuencia de eso no produce. Ahora bien, ¿y la fuga de plata? Pará. Déjame. La fuga de plata es... no existe y ya te lo expliqué en otros programas. La fuga de plata. La plata del fondo entró y salió. La fuga de plata, a ver, la fuga de plata. Primero déjame, porque esto ya te lo expliqué, después te lo explico. Déjame el hilo causal. ¿Qué sucede con el tema? Guzmán, ¿por qué es inmoral? Estábamos en eso. Vino a agrandar todo lo que atenta contra el crecimiento. Vino a agrandar el Estado, vino a agrandar el gasto público, vino a agrandar los impuestos, vino a agrandar las regulaciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo te digo, no, están subejecutando todo el presupuesto. Mirá, no yo están te cuento. Imprimiendo tanto como se esperaba que iban a imprimir. Yo te cuento. Estacionalmente el Estado está parado. Te cuento. Estacionalmente el presupuesto siempre se subejecuta en los meses de enero, febrero, marzo. Del otro lado te contesto. En términos redondeados. Digo, ellos mismos lo están puteando porque Rolando, están ejecutando. Es mentira que no imprimieron. Vos mirá febrero, que es el mes que terminó. Que no imprimieron. La base monetaria aumentó 10% en términos reales, los pasivos del Banco Central aumentaron 8%, emitieron 600.000 millones de pesos, 400.000 para financiar al Tesoro y 200.000 para comprar dólares que se la gastaron. 400.000. Macri también había empezado, pero a ver, a mí me vas a decir eso, que yo siempre digo que son primo hermanos casi gemelos, entonces no me venga con eso. Entonces, ¿qué digo? Aumentaron el gasto público, el tamaño de los impuestos, las regulaciones, todo lo que no deja crecer a la Argentina. Tercera inmoralidad. La deuda se paga con crecimiento y él viene a agrandar todo lo que atenta contra el crecimiento. Si vos querés reestructurar la deuda, lo primero que tenés que hacer es presentar capacidad de pago. Está bien, todo eso fue lo que dijo Macri y no funcionó. Es inmoral. Macri no tuvo nunca capacidad de pago, tuvo déficit primario todo el tiempo. Dijo que iba a Macri es un mentiroso. O sea, no me metas en el Boca River de Cambiemos contra el kirchnerismo porque... No, pero digo, Macri dijo que habían frenado la emisión. Macri es mentira, te lo expliqué también.
A ver, los pasivos monetarios. A ver, los pasivos monetarios remunerados, LELIQ y pases. Los pases son a un día y las LELIQ son a 7. O sea, se transforman en pesos en 10 minutos. Una en un día y otro en 7. Bueno, esas en el macrismo aumentaban a razón de 7% mensual. Punta a punta, cuando vos ves cómo crecieron los pasivos en el macrismo, en promedio la emisión creció 35% en los 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Miremos los datos, miremos los números bien. Pero volviendo a Guzmán. Guzmán quiere reestructurar la deuda, se le presenta a los acreedores, tercera razón de la inmoralidad, le dice, señores, yo quiero, todo el mundo lo sabe, 4 años de gracia, hasta el 2023 no pagar. Bueno, tenés que empezar a pagar en el 2024. ¿Con qué vas a pagar? En el Congreso lo mostró, 2024, 0 de superávit primario, 2025, 0 de superávit primario, recién en el mejor de los 3 escenarios, 1% en el 2027. O sea, Guzmán no está mostrando ni capacidad de pago ni voluntad de pago. Eso es una invitación para que le rechacen cualquier propuesta, porque nadie te va a refinanciar si vos no mostrás capacidad de repago. ¿Qué van a hacer? Se van a quedar afuera, va a terminar el default, van a esperar. Yo pienso que lo más probable es que termine el default. ¿Qué provoca en la vida cotidiana eso? A ver, ¿qué provoca la vida cotidiana? Cuando se produzca el default, yo creo que va a pasar esto. Muy poca inteligente se puso fecha límite el 31 de marzo. Se van a extender las negociaciones. Una vez que se extienda la renegociación, el clima se va a enrarecer y las expectativas empeorar. Cuando las expectativas empeoren, se va a caer la demanda de dinero. Como encima... Se van a pasar al dólar. Exacto, pero... El dólar, si no se puede comprar. No. Ahora va. Como encima emitieron mucho y tarda en hacer efecto, se van a juntar las dos cosas juntas. La emisión y la caída de demanda. El desequilibrio va a ser mayor. La gente va a correr contra dólar MEP, contado con liqui, dólar blue. Van a subir los dólares paralelos, no oficiales, como quiera llamarlo. La brecha se va a ampliar. La brecha que hoy está en 28% va a subir a 50, 60 y ahí se van a encender las alarmas. Eso como pasó en el final del kirchnerismo. Ahora, el dólar blue. Bueno, esto es importante. Te paso un aviso. Para los que piensan que esto puede funcionar bien, le tiro 3 números. Este plan económico, pero más light, empezando de punto de partida mucho mejor, cuando aplicaban esto en el 2012, 2015, anotá, el dólar blue subió 220%. Sí. El dólar oficial subió 171%. Las reservas cayeron 22.000 millones de dólares, 42%. Y la inflación, punta a punta, en los 4 años de cepo, se duplicó en relación a la inflación de los 4 años anteriores. Fue 192% cuando los 4 años anteriores había sido 107%. ¿Qué pasa? Ahora arrancás de un punto mucho peor. Con la macroeconomía mucho peor. A esto le tenés que agregar que todos nosotros ahora sabemos cómo funciona el cepo y que el cepo es un fracaso. Es tan fracaso que lo hizo a Macri presidente, una locura. O sea, nadie lo podía creer. La inflación. Ni él. Más te diría que el cepo de la inflación. Entonces, ¿qué quiero decir? En este marco, cualquier persona que no es loca, ¿cuál es la definición de locura? Hacer lo mismo que antes te llevó al fracaso, pero hacerlo más intensamente todavía, y pensar que esta vez sí te va a dar resultados diferentes. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero peor. ¿Por qué? Porque viene después de Cristina, después de Macri, arrancando de puntos de partida mucho peores, con mucho más daños macroeconómicos. Eso, o sea, que está peor, que arrancan peor, estamos de acuerdo. Ahora, que no pueden seguir haciendo lo mismo que Macri. No. Ahí está. Lo que pasa que, a ver. Esto es muy complejo porque también es parte de la deuda, de lo que se hace y lo que no se hace. Estábamos hablando, me preguntaste, ¿cómo nos pega? Va a subir el dólar. ¿Eso qué va a generar? Esto es lo que se llama un plan de estabilización transitoria. Esto está muy bien descrito por autores como Beg,
Calvo y Uribe, que son todos latinoamericanos. Es lo mismo que el Sandleris 1, que el Sandleris 2, que el Sandleris 3. Cuando un plan económico Mira lo que duraron. no tiene credibilidad. ¿Por qué no tiene credibilidad? Porque el que lo ejecuta no tiene reputación. Y además porque como está diagramado es inconsistente. Entonces, ¿qué sucede? La inflación empieza a bajar de a poco. La tasa de interés baja también de a poco, pero esa baja es circunstancial. Más temprano que tarde se produce el desequilibrio cambiario que te dije antes. Salta el tipo de cambio. Al saltar el tipo de cambio, la tasa de interés que está bajando ahora vuelve a subir. No puede, a ver, por reactivación económica no puede recaudar más. La recaudación está cayendo y cada vez peor. Sí, está bien, pero ponele que hubiera alguna reactivación de consumo y de algún sector industrial que pueda, o sea, mínima, no te digo grandes inversiones, puedan reactivar algo y le permita recaudar más. Mira, es muy fácil de entender. Este plan económico en estos momentos, en este primer trimestre, está dando lo mejor que puede dar. ¿Ok? ¿Y cómo se entiende esto? Es muy sencillo. Gobierno nuevo, luna de miel, variable congelada, expectativas positivas, dólar clavado, controles de precios que recién empiezan a funcionar, entonces todavía no generaron escasez, ni desabastecimiento, ni mercados negros. Entonces, esto es el mejor nivel de actividad que vas a ver con este plan. Cuando esta estabilización transitoria que te estaba explicando se muera más temprano que tarde porque salta el dólar, salta la tasa de interés y la inflación pega la vuelta exactamente igual que el Sandleris 1, que el Sandleris 2 y el Sandleris 3. ¿Vos te acordás que todos los economistas te decían el dólar a 30 estaba bien, el dólar a 37 estaba bien, a 45 sobra, uy, a 60 tenemos dólares para un montón de tiempo, a 60 porque está caro? ¿Vos te acordás que todos se burlaban de Javier Milei y de mi persona? Porque los dos te vivíamos diciendo, esto es un plan de estabilización transitoria, más temprano que tarde, va a volver a saltar. Déjame terminar, por favor. Entonces, pero me están haciendo una entrevista. Vos. Dale, bueno, sí. Sí. Primero, el dólar, cuando llegaron estos muchachos, no hace tanto que llegaron, estaba a 59 y ya está a 62. Es más. Si me compras a 62... Te doy no, toda estoy la hablando billetera. el que le están pagando, bueno, pero después te da 84 el de arriba con el 30% de impuestos. Te estoy diciendo, hay algunos medios que están publicando ya que se está moviendo el dólar más rápido que lo que da la BATLAR, la tasa de interés. Es decir, que están deslizando. Todos decían que lo iban a dejar clavado, esta vez lo están deslizando el dólar. Segundo, usted está diciendo que hay un fantasma de que pueda haber un default. Yo creo que ya estamos en default. Ya estamos hace rato en default. Bueno, ¿y entonces qué puede pasar? El fantasma es el default total. ¿Cuál sería el default total? El default total es Argentina entrando en default con los bonistas privados, que esto me gustaba explicarlo si podía, y después hay que ver qué pasa con el fondo. Acá hay tres frentes con el tema de la deuda. El primer problema de la deuda es que no se ofrece capacidad de repago. O sea, al acreedor le decís, mira, no te quiero pagar, te voy a pagar a los premios, pero no sé con qué. Es más, planeo no tener con qué, pero vos firmame igual. Dicen reactivación. Bueno, ahí está el problema. A ver, pagamos con la reactivación. Mira, entre el 2012 y el 2017, el PBI aumentó más 0.2 anual. Te cuento, del 2012 al 2015, quemándote 22.000 millones de reservas. O sea, lograste que esté en cero con un anabólico fabuloso. Del 2016 al 2017, también 0,2 promedio, lograste que esté en cero con otro anabólico fabuloso que fue la deuda. Se acabaron los anabólicos. No hay más. ¿Qué pasó? Caíste menos 2.5 en 2018, ponele menos 2.5, no está cerrado el número, 2019. ¿Y qué vino este muchacho, Guzmán? ¿Y qué está haciendo? Está agravando todos los problemas que dan origen a esa destrucción de riqueza y encima plantea una estrategia de deuda que está mal, es inmoral, por ende está mal diseñada, en consecuencia no va a llevar a malos resultados. Si eso pasa... Pero yo te digo, ahí va. Sin pagar. Sí. En el 2002, sin pagar la deuda, sin pagar la deuda privada, le seguían pagando al fondo. Hubo un rebote de la economía. Sí, pero te cuento qué pasó.
Vos en el 2002... ¿Por qué Alberto no quiere ser Dualde? No, hay un grave error de diagnóstico. Guzmán Labaña. Te cuento. En el 2002 tenías un Estado que era el 22% del PBI, tenías equilibrio superávit primario y sobre todo tenías gran stock de capital porque había habido un gran proceso de inversión durante los 90. ¿Qué quiero decir? Con un ejemplo lo entiende cualquiera que lo escuche. A ver, la industria energética vivió 18 años, 16 años sin poner un mango de lo que habían puesto en la década del 90. Ese ejemplo es paradigmático, es trasladable a toda la economía. Había una capacidad instalada y una tecnología nueva que permitía el rebote. Con un Estado chico, en cambio. Pero una pregunta más, porque yo quiero que me expliquen esto. Nosotros estamos diciendo en este momento, ¿cuánto es? ¿El fondo prestó cuánto? ¿43, 47? ¿Cuánto prestó? El fondo es una vergüenza, el fondo es una inmoralidad. ¿Pero cuánto nos prestó? A ver, al fondo se le deben, Alberto Fernández le tiene que pagar de acá al 2023 45.000 millones de dólares, 40.000 amortización, 5.000 intereses. 45.000. Es decir, no sé lo que está planteando este muchacho, pero lo que habían planteado los otros de cómo lo iban a pagar era un disparate y se lo compraron y lo firmaron. Un disparate firmarlo. Pero bien, ahora todos los diarios dicen que hay 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Sí. Es 6 o 7 veces lo que le debemos al fondo. Quiere decir que alguien se la llevó. A ver. Alguien se llevó plata de acá. A ver, y 6 veces lo que nos prestó el fondo. Entonces, yo te cuento. Mira, yo tengo acá mi billetera, ¿no? Acá tengo mi dinero. Sí. Este dinero es tan mío como los pantalones. Yo los pantalones míos me los puedo llevar donde quiero. Yo agarro mis pantalones y si me los llevo a Miami, a Kuala Lumpur o a Londres, vos no vas a decir nada. La plata es exactamente lo mismo. Me la gané yo trabajando. Se la ganaron acá, entonces ganan plata acá. Pero que yo me gane algo acá. Pero ganaron mucha plata acá. A ver. Escúchame esto que voy a decir. Si la plata se fuga y se fuga a los paraísos fiscales o a donde sea, es porque previamente hay infiernos fiscales y hay economías donde la gente no quiere dejar su dinero porque se lo saquea el Estado. Los 300.000 palos no se los saquearon, se la llevaron. ¿Cómo que no? Muy simple, mira, la deuda argentina equivale a eso. Quiere decir que si esa gente tuviera esos 300.000 en Argentina, el Estado se los hubiera saqueado y los hubiera usado en su propio beneficio. De hecho, tenés, ¿cuántos default? Tenés LELIC, LEVAC, BOTES, LETES, LECAP, BONTES. Por favor, viven financiándose de los privados. La seguimos como siempre, Diego, gracias por venir. Nosotros nos vamos, Cerolini se va al corralón. Qué suerte tiene Cerolini. ¿No viene? ¿No viene hoy? No puedo. El otro día fue. Estuvimos el miércoles, pero está muy bien. Nos vamos. Gracias por venir. Esto fue GPS. Chau.